Buenas tardes con todas las damas y caballeros del derecho. Realmente es satisfactorio y emotivo el presentarme ante ustedes y siendo parte del Colegio de Abogados de Chimborazo, resaltar la labor que está haciendo este nuevo directorio a fin de capacitar y llevar a la gente al conocimiento, que es uno de los objetivos más valiosos que tenemos. Y más que nada de la juventud que nosotros vemos que está estudiando este arduo camino del derecho, que nos servirá, ¿para qué? Para enseñarles y hacerles conocer que el Colegio de Abogados no es solo de los abogados, sino que el Colegio de Abogados es de todos ustedes y que el objetivo primordial es ver que esa sangre nueva que algún día va a defender la justicia esté cobijada por el Colegio de Abogados. Con esta breve introducción, vamos a hablar de un tema muy importante y que generalmente tenemos concepciones muy diferentes o erradas dentro de lo que es el ámbito judicial. Vamos a hablar sobre el proceso y la solución de conflictos. Vamos a entender lo que realmente es el proceso. Generalmente tenemos nociones, tenemos ideas muy generales, pero no tenemos claramente la idea precisa de lo que en sí representa o lo que es el proceso. La noción más extendida y elemental del derecho es que es un sistema de normas, no un conjunto de normas. Es un sistema de normas que nos sirven para regir ¿qué? La conducta de las personas dentro de la sociedad. Pero no solamente eso, estas normas tienen que ser generales, como ustedes deben saber, tienen que ser coercibles para que tengan un cumplimiento obligatorio por todos los miembros que conforman una sociedad. Como ustedes deben saber, el Estado en este momento es el último eslabón de una larga cadena de organizaciones sociales, la más avanzada hasta el momento y que nos sirve para entender que todos al renunciar a nuestros derechos y nuestros deseos individuales, formamos un contrato social para que un ente superior rija la conducta de todos y nos lleve a la comunidad y a la paz social. Norberto Bobbio, el gran filósofo italiano, dice que el derecho es un mundo de normas. Y en efecto, el derecho es un mundo de normas. Son indicativos de todas las conductas que nosotros vemos en sociedad. El derecho nos rige antes del nacimiento y nos rige hasta después de la muerte. Inclusive nosotros podemos legar nuestra voluntad de nuestros bienes en forma sucesoria hasta después de la muerte. Entonces vemos que todo pequeño acto que nosotros hacemos está regido por este sistema de normas. Y por eso es que es tan importante que nosotros entendamos el derecho y entendamos nosotros cuál es la importancia del abogado, porque les guste o no, el abogado es el que está dentro de este mundo y conociendo y viendo cuál es el funcionamiento de este mecanismo. Podrán decir que no quieren abogados, podrán decir que el mundo sería perfecto si no hubiera abogados, pero no sería un mundo porque no habría anarquía. Todo está regido por el derecho, desde antes de que nazcan, desde la concepción del ser humano hasta después de sus actos que se dan en la muerte. Pero no solamente eso, Couture, el gran doctrinario uruguayo, que ustedes lo conocerán tal vez porque es el padre del código o el decálogo del abogado, famoso procesalista, decía que es un orden jurídico general y que es un sistema de normas. No son simplemente un conjunto de preceptos que regulan la vida en la sociedad, porque estaríamos volviendo al tema del teorema de Hamlet, que decía que cuando había una obra de teatro y ya no sabían cómo componer la obra, decían Dios es máquina. ¿Qué significaba? Que hacían aparecer a uno de los dioses griegos para que componga las cosas sin que tenga un ordenamiento lógico. No es así, nosotros hemos avanzado, sabemos que el derecho es en sí un sistema de normas. Pero el hombre es conflictivo, el hombre desde el nacimiento de la sociedad encuentra buscar la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Pero eso nos lleva ¿a qué? A que el hombre en el principio, al no tener un sistema normativo, busca simplemente imponer su voluntad mediante la fuerza o mediante el poderío económico. Es entonces cuando nosotros encontramos que hay mecanismos para enfrentar los conflictos y para que sirvan para que se mantenga la existencia del ser humano en la tierra. La primera forma para enfrentar un conflicto es la autotutela, que se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por la acción directa del individuo para la obtención de sus deseos primordiales.
Entonces nos vamos a la época antigua cuando no habían sistemas normativos. Simplemente una persona tenía ganas de alguna cosa o quería satisfacer una de sus necesidades y simplemente lo hacía. ¿Cómo se imponía? Se imponía generalmente por la fuerza del más fuerte al más débil. Entonces arreglaba el conflicto de forma directa, de forma a veces brutal y una forma que no era justa para los otros miembros de la sociedad. Entonces seguimos avanzando y ante el conflicto nos vamos a la autocomposición. Esto significa que ya el ser humano ya no se va tanto por la fuerza ni por la violencia, pero eso sí, ya llega a un acuerdo, pero también este acuerdo no es justo. ¿Por qué razón? Porque este acuerdo generalmente depende de la fuerza económica o de la fuerza de las armas que tenga uno de los determinados intervinientes dentro de esta relación conflictual. Por último, llegamos al punto de la heterocomposición, en que ya surge la figura propiamente de un tercero imparcial, que es el que va a discernir los conflictos que se dan entre las partes. Y es el elemento fundamental que muchos doctrinarios como Adolfo Alvarado Belloso señala que es el que caracteriza en sí al proceso. Ese es el momento en que nosotros encontramos que un tercero es el que va a dirimir un conflicto. Pero el método heterocompositivo tiene dos facetas. Puede ser un tercero que no tenga jurisdicción, un tercero al que nosotros le damos una autoridad o autoritas, como se señala, para que él defina o arbitre un conflicto que está de parte de dos sujetos, pero más en forma privada. Pero surge también la justicia o el momento en que ya el Estado asume la defensa como tercero imparcial de las necesidades de sus individuos. Y ahí aparece el juez. El juez ya no simplemente tiene autoridad, sino que el juez tiene la potestad para poder solucionar un conflicto. Y no solamente eso, la jurisdicción le da la potestad para que haga cumplir lo que él ha juzgado en una materia determinada. Acuérdense ustedes de la alegoría de la justicia. La justicia es una dama con los ojos cerrados que en una mano mantiene la balanza, que generalmente su piel significa el equilibrio, pero en otra de las manos tiene una espada. ¿Qué significa? Decía ayer en uno de los más importantes doctrinarios alemanes, que si la idea de la justicia no tiene la balanza, simplemente sería el derecho en el desamparo, porque no podría ser ejecutable. Y una de las características fundamentales y uno de los elementos del debido proceso es que el juez no simplemente juzga, sino que tiene que ejecutarse lo juzgado. Esa es la característica fundamental de la jurisdicción. Pero ¿qué pasaría en el otro escenario en que la justicia solo tuviera la balanza pero no tuviera el equilibrio? Simplemente que sería el despotismo, la tiranía de una persona que no tiene los fundamentos o la motivación suficiente para que ese derecho o lo que juzga el juez pueda ser ejecutado. Pero nosotros vemos que no simplemente el proceso o la ley nace en las épocas actuales o en las épocas modernas. El proceso nace desde hace mucho tiempo atrás. Generalmente tenemos, y casi todos saben, la idea del Código de Hammurabi, que habla de la famosa ley del talión, del ojo por ojo y el diente por diente. Pero no es el primer código. El primer código y el primer esbozo de un cuerpo o un sistema codificado legislativo es el Código de Ur-Nammu, que se sitúa asimismo en el Oriente Medio hace más de 2000 años atrás, antes de Cristo. En este código hubo ya un avance más esencial. Antes que la famosa ley del talión, el momento que una persona cometía una conducta antijurídica que sea reprochable, como decían mis compañeros en el seminario de ayer, se lograba dar la primera idea de lo que es la punibilidad en forma económica, la reparación integral para la persona que fue objeto de un delito. Sin embargo, pasamos después al Código de Hammurabi, que nosotros conocemos, en que ya se dan preceptos en que se castiga el hecho de un delito o de una conducta punible con la reparación equivalente en cuanto al daño. Entonces dice así, que el ojo por ojo y el diente por diente. Si un hombre le saca, dice el diente a su vecino,
será también objeto de que se le saque el diente a él, ¿no es cierto? Esa es la forma de la venganza privada que nosotros conocemos y es una forma también de dejar la venganza o la autotutela. Sin embargo, la autotutela no ha desaparecido. La autotutela sí tiene todavía ciertos rasgos, como el de la legítima defensa, que en caso de que usted sea agredido, pueda defender su vida, que es uno de los bienes fundamentales que tiene el ser humano. Pero ojo, bajo ciertas condiciones y bajo ciertos requisitos. Usted tiene que ser un ataque injusto, un ataque proporcional al que usted recibe. No vienen con un cuchillo, usted saca una metralleta y lo mata, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser algo equivalente para que usted pueda defender. Este código que ustedes han de haber visto cuando inician la carrera, inclusive tiene un capítulo dedicado a todos los compañeros que le ha de gustar. Hablan 5 artículos y normativas sobre las penas sobre la cerveza. ¿Qué les parece? ¿No ven? Si a usted le dan una cerveza adulterada, echado al río. Si una mujer entra por una cerveza, mujer quemada. Inclusive las obligaciones, dice, si usted da a cuenta de una persona una cerveza, usted cobrará con intereses el momento de la cosecha. Entonces ya vamos sabiendo que hay una idea de lo que es el proceso y nosotros vemos que hay una evolución histórica de lo que es el derecho procesal. A partir de los pueblos antiguos y después en Roma, simplemente la gente o los abogados hacían el proceso una práctica. Sabían o conocían de forma empírica cómo se llevaban los juicios, cómo se llevaban los procesos ante los magistrados, pero generalmente no tenían un conocimiento teórico. Y ahí es la falla porque venían a ser simplemente reproductores de una forma de conducta procesal ante los juzgados. Posteriormente nosotros pasamos al procedimentalismo, que significaba únicamente que ya se establecieron en ciertas épocas del medioevo una forma específica de llevar un determinado proceso. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros nos aprendemos una rutina o un ritualismo excesivo? Que el momento que nos cambian las ideas o nos cambian los bienes jurídicos a defender, simplemente nos olvidamos. Y terminó la forma de entenderlo. Entonces pasamos posteriormente al procesalismo, que es una escuela que nace fundamentalmente en Alemania, con Goldsmith, con von Bülow y otros tratadistas alemanes, pasa a Italia, donde conoceremos a nombres como Carneluti, Chiovenda, Calamandrei, que ya hablan del proceso pero en una forma científica, entendiendo que el proceso es el método o el camino adecuado para la solución de conflictos. No el procedimiento. El procedimiento es una forma, el procedimiento es un trámite, pero el proceso en sí, que vendría a ser ahora lo que nosotros conocemos como la TGP o la teoría general del proceso, la parte general y esencial de lo que es el proceso. Posteriormente, a esta idea del proceso que fue exportada a América en los años 40 y que tuvo la suerte, América también, cuando la desgracia de unos es la fortuna de otros, cuando se dio la guerra española, la guerra civil, muchos de los autores más importantes del derecho vinieron a América. Ustedes muchos han oído de Cabanelas. ¿De dónde creen que era Cabanelas? ¿Dónde? Cabanelas fue español. Y muchos otros grandes doctrinarios como Alcalá, Zamora y Castillo, como Rafael de Pina de Vara, que vinieron acá con la amenaza de la tiranía para buscar nuevos rumbos en tierras americanas. Generalmente se establecieron en Argentina y en México. Y de ahí vino un avance fundamental en lo que era el procesalismo y la forma doctrinaria de entender la solución de conflictos. Pero no solamente eso, tuvimos la suerte de que en suelo americano hubo grandes procesalistas en esa época. Podemos contar con Ramiro Podetti en Argentina, con Eduardo Couture en Uruguay, uno de los más preclaros procesalistas que hubo en esa época y del que tuve la suerte de dar una conferencia en la Universidad Nacional de Uruguay, en la aula que Eduardo J. Couture daba clases. Uno de los sueños cumplidos que he tenido dentro de mi carrera profesional. Eduardo Couture y Podetti, principalmente, ya dan la idea de lo que significa
la trilogía estructural de lo que es el proceso. Pero eso vamos a avanzar de acuerdo a lo que se señala en la conferencia. Después pasamos al derecho jurisdiccional. Ya vamos a la idea de que la jurisdicción, que el poder que tiene el Estado para la solución de conflictos interviene en la idea de lo que es el proceso. Pero no solamente nos hemos quedado en esta etapa que es la que vivimos, porque muchos de los entendidos dicen que estamos en una prehistoria procesal, en una paleontología procesal. Vienen ya nuevas ideas, y las nuevas ideas dicen que no solamente es parte fundamental del proceso, la jurisdicción, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a constitucionalizar el proceso. Hacer que el proceso no solamente sea la forma de administrar justicia, sino que esta forma de administrar justicia sea rápida, que esta forma sea efectiva, sino que también tiene sus fallas, porque no solamente nosotros buscamos la rapidez ni la economía, sino que necesitamos también saber que tenemos sentencias de calidad que realmente respondan a las necesidades de los justiciables que acuden ante los tribunales y ante los operadores de justicia. Entonces nosotros nos encontramos con la clásica idea estructural de lo que es la ciencia procesal. La primera idea era de un triángulo que estaba compuesto por la jurisdicción, entendida como la potestad estatal que le da el Estado a un juez para poder administrar justicia y, como decíamos, ejecutar lo resuelto dentro de un fallo determinado. El proceso, que era el mecanismo para hacer la solución de los conflictos, y la acción, que es el derecho subjetivo de las partes de acudir ante ese órgano jurisdiccional a pretender que se le reconozca un derecho, sea como actor, que en este caso es el que pretende del Estado el reconocimiento de su derecho, o como demandado, que es el que se excepcionará para que no se dé ese derecho. Posteriormente, dijeron los doctrinarios que también debe tomarse ya no como un triángulo, sino como un cuadrado, porque la parte fundamental del proceso no es simplemente la alegación que hacen las partes procesales, sino que esa alegación debe ser probada, y que uno de los campos fundamentales de lo que es el proceso es la prueba. Tanto es así que dicen que la parte fundamental del proceso es la prueba. El alma del proceso, dice Betan en su tratado de las pruebas, es el corazón de la prueba. Quien no prueba, no tiene un proceso, dice. Entonces vamos ya tanto a esta idea que los maestros españoles dicen que debemos considerar ya que hay una nueva rama de estudio del derecho, inclusive independiente casi al derecho procesal, que llaman ahora la probática, que es la que se encarga de la forma en que nosotros vamos a probar lo que estamos aseverando dentro de un proceso. Y más aún, llegamos a la idea del neoprocesalismo, que ya sería el futuro de lo que sería el proceso, en que vamos a la constitucionalización del proceso y a que dentro del proceso se respeten las garantías y los derechos fundamentales que están reconocidos por nuestra Carta Suprema, por nuestra norma fundamental, que es la Constitución. Como todos saben, las constituciones modernas se componen de dos partes fundamentales, una parte dogmática y una parte estructural. La parte dogmática, que viene a ser la columna vertebral de la Constitución, es la que componen todos los derechos y garantías fundamentales que tienen los asociados dentro de ese Estado. Pero además de ello también tiene una parte organizacional en la que se explica cómo los diversos organismos del Estado están conformados y cómo deben respetar los derechos hacia los asociados de ese Estado. Entonces, recapitulando, el proceso generalmente se da ante un órgano judicial que va a dirimir o va a discernir la pertinencia de la pretensión que tiene A contra B. El proceso es la generalidad, el procedimiento es el contenido. Si bien parecen palabras similares, nos debemos dar cuenta que no se ocupan adecuadamente. Es como la forma en que nosotros no entendemos. ¿Cuál es el factor fundamental, ustedes que son estudiantes del derecho? La lectura. ¿Cuántos de ustedes honestamente pueden decir que han leído un libro en este último mes? Quiero que alcen la mano. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué no leen? ¿Qué pasa, señores? Ahora que es tan fácil, en la época de los dinosaurios, cuando yo me estaba graduando, para conseguir un libro teníamos que pedir por correo.
y venía a los 3, 4 meses y nos demorábamos mucho más en realizar un trabajo de grado. Ahora con la facilidad del internet y de las tecnologías nuevas, ustedes tienen a la mano una serie de documentos, una serie de material que pueden utilizar. No todo es bueno en el internet, ¿no es cierto? Pero tienen que por lo menos ustedes saber cómo van a desgregar lo que hacen. La Constitución de la República del Ecuador es clara en su artículo 169 y manifiesta: el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. Ojo, el debido proceso es un ámbito que hemos escuchado mucho, pero que no sabemos qué mismo es. Es otro de los fantasmas que rondan en los castillos del derecho procesal y que no entendemos a ciencia cierta su significado. Dice: no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades. Y ahí nos vamos a la diferencia del ritualismo. Nosotros generalmente hemos tenido el defecto de que estamos funcionando en base de ritos, en base de costumbres, pero muchas veces no sabemos por qué aplicamos tal o cual rito, tal o cual procedimiento, y no tenemos la ciencia cierta de lo que es. Hay una paradoja muy interesante de la India que se llama el gato del gurú. Dice: cuando cada tarde se sentaba el gurú para las prácticas del culto, siempre andaba por ahí, dice, el gato del ashram, el gato del sacerdote, ¿no es cierto? Andaba por el culto, distrayendo a los fieles. De manera que ordenó el sacerdote que ataran al gato cuando se daban los cultos en la tarde. Entonces le cogieron y le amarraron al gato al lado del altar del sacerdote, del gurú. Mucho después de que murió el gurú, seguían atando al gato durante el referido culto. ¿Por qué? Porque se acostumbraron, porque eso pensaron que era la forma como debía hacerse. Eso es procedimiento, no es proceso, porque estamos haciendo sin idea lo que más o menos contemplamos que debe ser la forma de manejar una situación. Cuando el gato murió, llevaron otro gato para poder atarlo durante el culto vespertino. Siglos después, decían, los doctos seguían haciendo grandes tratados, grandes obras filosóficas, indicando la importancia del gato dentro de la realización de un culto como es debido. Entonces, ojo, nosotros tenemos que saber el porqué de las cosas. Nosotros tenemos que entender por qué razón, como estudiantes del derecho, funcionan los procesos. Hablamos de procesos, hablamos de procedimientos, hablamos de juicios, pero no sabemos manejar a ciencia cierta los conceptos que nos están dando para conocer. El derecho jurisdiccional, ahora dicen muchos que ya no debe ser el derecho procesal. Dice, porque no solamente es proceso, sino que doctrinarios como Juan Montero Aroca, no es de Juan Montero que estuvo, pero también es otro doctrinario, nos dice que hay una jurisdicción poder, que es la organización jurisdiccional del Estado, la acción, que es el derecho subjetivo, o sea, el derecho de las partes, que debe darse con igualdad y contradicción, y el proceso, que es el instrumento que tienen ante el Poder Judicial las partes procesales. Esa es la forma como lo concebimos. Pero no solamente eso, entendemos que el proceso es el único camino para que realmente se dé el encuentro entre la justicia y la democracia. Un saludo especial para el doctor Andrés Salazar, distinguido colega y amigo, que es el encargado de la segunda ponencia de esta tarde. Nos vamos a la idea de lo que es el principio al debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Escuchamos siempre: se ha violentado el debido proceso. Han violado con esta resolución el debido proceso. Pero generalmente sabemos qué es el debido proceso. ¿Qué será el debido proceso? Dice que cuando Dios mismo se dio cuenta que hubo el cometimiento de un acto que iba a ser objeto de la punición del Creador, el haber comido los frutos del árbol prohibido, Dios no le llamó y le sentenció a Adán directamente, sino que le llamó para que haga su defensa. Dijo Dios a Adán: ¿dónde estabas tú? ¿Has comido acaso de los frutos del árbol prohibido?
Entonces vamos a la primera idea lógica. ¿Qué será? Que el debido proceso es una idea de garantía de la defensa. Y comenzamos con varios hitos que ha habido a través de la historia a fin de que se nazca esta idea del debido proceso. La Carta Magna de 1215 del rey Juan Sin Tierra fue la primera idea básica del debido proceso, porque por primera vez se logró reglamentar una condición de poder omnímodo que tenía el rey como soberano, que hacía y deshacía en su reino y que el rey era la ley. Él disponía al antojo de la vida de sus súbditos. Entonces, la primera vez que se dio una forma de control al poder omnímodo fue la Carta Magna. Lamentablemente también utilizamos malos términos. Siempre escuchamos que la Carta Magna fue una. Y fue la Carta de Inglaterra de Juan Sin Tierra. E inclusive en altos organismos constitucionales, judiciales, hablamos de la Carta Magna sin entender realmente qué es lo que tenemos. Nuestra Constitución es la norma fundamental. Puede ser la carta fundamental de un Estado, pero no será la Carta Magna porque históricamente no corresponde. Entonces, la primera vez que asoma la idea es que las partes no pueden ser objeto de un proceso, objeto de una sanción si previamente no hay un proceso en que se haya probado la culpabilidad. Pasamos entonces a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya habla de que el Poder Judicial solucionará las controversias, de que en las enmiendas que se señalan dentro de la Constitución se entienda que el derecho de las personas esté libre a pesquisas, a investigaciones que sean hechas de manera ilegal por parte del Poder Policial o Judicial. Dice la enmienda quinta que es muy importante: nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa. Tampoco se podrá a persona alguna 2 veces en peligro de perder la vida, ni se le compelirá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni se ocupará la propiedad privada para el uso público sin una justa indemnización. Estamos viendo que ya le pone un marco normativo, un marco de garantías para que la acción penal no sea simplemente una forma de punición, sino que también respete los derechos de las personas. La Revolución Francesa de 1789, que fue una época bastante conflictiva y complicada de la historia, en que decían que fue el siglo de la locura y de la razón, un siglo de violencia que determinó que se dé en el mundo ya la idea de lo que es la división de poderes, lo que nosotros conocemos como la división de poderes judicial, clásica, judicial, legislativa y ejecutiva, que nosotros vemos que es el fundamento de las democracias modernas. Entonces nosotros vemos que todos esos cambios sociales generalmente fueron, decían algunos autores, iniciados durante la época inglesa, fueron perfeccionadas por los franceses, pero realmente los que les llevaron a práctica y los que siempre se aprovecharon de lo que ya está dado o de lo que ya está hecho son los americanos, ¿no es cierto? Los americanos no inventaron el vehículo inventaron alemanes, Mercedes-Benz en forma principal, pero un americano fue más pilas y dijo, no vamos a inventar simplemente un vehículo, sino que lo vamos a hacer de una forma sistemática y vamos a hacer lo que es la producción en serie, lo que hizo Henry Ford. Entonces, generalmente los americanos aprovechan de los conocimientos que hacen otros países, pero fueron los que más prácticamente llevaron a cabo lo que es el debido proceso para garantizar lo que es los derechos de las personas dentro de los procesos penales. Y no solamente dentro de los procesos penales. El debido proceso es general. El debido proceso va a todo proceso judicial y a todo procedimiento administrativo, que es el conjunto de garantías que sirven para la defensa de las personas. ¿Qué son los principios? Los principios procesales son criterios rectores que regentan determinados procesos o procedimientos dentro de un momento histórico determinado. El principio no es una norma. Generalmente el principio
generalmente es el modelo, es el paradigma que sigue una sociedad dentro de un determinado ámbito geográfico y dentro de un determinado tiempo y que informa la generalidad que deben adaptar las normas o las reglas que van a darse judicialmente para llegar a ese modelo, para llegar a ese principio. El debido proceso en sí es un conjunto de garantías básicas y comunes a todo proceso o procedimiento, ya sea de carácter judicial o administrativo, que lo componen fundamentalmente primero. El derecho a la defensa, el derecho a ser oído. La independencia e imparcialidad de los jueces. El debido proceso en la etapa probatoria. La motivación de autos y sentencias. El derecho al recurso o el derecho a la impugnación, que nosotros conocemos como la doble instancia generalmente, y el derecho a la ejecución de la sentencia que hemos hablado. ¿Qué sucede si una persona sigue un juicio, gana el juicio, pero no puede ejecutar esa sentencia? ¿Ustedes creen que se habrá dado el reconocimiento a su derecho? ¿Que habrá sido objeto de la protección del Estado en cuanto a lo que él reclama o a lo que él pide su protección? Pues jamás, ¿no es cierto? Tenemos que entender que todo este conjunto de garantías nos sirven para llegar a la protección final de la persona dentro de un trámite judicial. El derecho fundamental a la defensa, el derecho a ser oído, que son facultades no solamente de intervenir, de conocer el contenido de la imputación y en materia civil de la pretensión, la formulación de alegaciones o contradicción que tienen las partes, la prueba que les sirve para demostrarlas y su valoración, y la contradicción que tiene para poder valorar o poder contradecir las pruebas de la parte contraria. Acuérdense, en épocas anteriores, simplemente en los antiguos procesos las cosas se hacían por escrito. Generalmente el juez ni siquiera conocía a las partes. El juez simplemente vivía atormentado en un mundo de papeles que simplemente le daban cierta idea de lo que realmente estaba sucediendo. ¿Y eso qué propendía? A que inclusive se abuse del derecho y del derecho procesal, el derecho de la prueba, para introducir testigos falsos, testigos de acomodo que no conocían de la realidad de los hechos, pero que el juez no podía verificar bajo el rasero de la verdad o el rasero de la contradicción, que es uno de los avances fundamentales de lo que es nuestro sistema, en este caso acusatorio. Pero no solamente, antes generalmente no existía este punto fundamental que nosotros conocemos como la motivación. La motivación no solamente de las sentencias en forma general, sino la motivación de todo acto administrativo que a usted también le afecte dentro de su derecho. Si usted es objeto de una sanción, es objeto de una punición por parte de cualquier tipo de autoridad, sea administrativa o sea judicial, debe darse la motivación o los fundamentos por qué usted ha sido objeto de esa sanción. En un estado de derechos y justicia como es el nuestro, la motivación se transforma en un baluarte, una herramienta que permite que los jueces o que los funcionarios que están tomando decisiones sobre las personas rindan cuentas a sus mandantes. Nosotros simplemente somos mandantes del pueblo y eso debemos entender, que no tenemos la realidad absoluta, sino que no debemos simplemente irnos a lo formal, sino que el momento de resolver debemos ser congruentes dentro de lo que estamos resolviendo, que tenga una lógica la resolución o la sentencia que estamos dictando, que ésta sea completa, que dé solución a todos los problemas que se han planteado dentro de un caso determinado y que sea suficiente para que las partes puedan entender que se encuentra debidamente motivada la resolución. En forma general, el proceso es el único mecanismo que nosotros tenemos para poder defender nuestros derechos. Y entender también que el estudio del proceso nos llevará a que nosotros mejoremos dentro de lo que significa el ejercicio de las actividades para lograr el mecanismo general de la resolución de conflictos. Es un placer haber compartido esta pequeña charla con ustedes. Simplemente les dejo la idea de que sigamos preparándonos siempre para poder ser mejores abogados. Muchas gracias. Público en general, buenas tardes. Para mí es un placer, un honor entregarle esta placa a mi directo amigo, el doctor Rodrigo Miranda,
agradecerle por su aporte a estas jornadas académicas que está llevando a cabo el Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo. La placa dice así: Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo confiere el presente reconocimiento al señor doctor Rodrigo Miranda Coronel por su brillante participación en calidad de expositor en el Seminario Derecho Penal, Riobamba, 5 de junio del 2018. Directorio.